Y ustedes solo le van a dar sí en el botoncito azul si les aparece ahí algo para que no les vaya a no desbarajuste esto. Así que ya vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla. Ah, ok, ahí estamos. Ya pueden ver esta pantalla donde dice capítulo 3, cómo prevenir Amén, está una crisis. clarito, clarito, Ah, hermano. excelente. Muchas gracias, mi hermano. Bien, ¿cómo prevenir una crisis de identidad? Entonces vamos a hablar sobre este aspecto de identidad. Hoy en día hay más voces que nunca diciéndote quién debería ser, cómo debería ser tu cara, tu cuerpo, tu ropa, tu casa, tu familia y tu vida social, incluso cuáles deberían ser tus logros. Y esto se explica porque hoy en día estamos yendo mucho de las redes sociales. Eh, Todo fluye por medio de las redes sociales. Aunque no tengamos, aunque alguna no tenga el Facebook, el Instagram, el YouTube, pero al menos el WhatsApp ya es una forma de comunicación. Entonces, prácticamente en el WhatsApp ya se comparten videos también, estados y alguna conversación, aunque no tengamos el celular con todas esas aplicaciones, muchas conversaciones vienen en base a esto. ¿A qué dijo una persona en las redes? ¿A qué dijo un artista? ¿A qué dijo un influencer? Y todos esos aspectos. Y en todo eso nosotros encontramos, ¿por qué dice cómo debería ser tu cara? Bueno, porque encontramos ahora miles de cosméticos que hay que usar esta crema para las arrugas, que hay que usar este cierto maquillaje, esta marca. Y entonces es un bombardeo de productos, de informaciones, eh, de, de promociones digamos, de anuncios publicitarios que uno los mira o en la calle también. Y de repente el mercadeo, el marketing, como dicen, capta y entonces ya uno eh, eh, se logra conectado, se logra eh, ya sí, atrapar por este mercadeo que nos están haciendo. Y bueno, entonces, sí, definitivamente digo, tengo que usar esta crema para que mi cara sea más clara, para que mi cara sea sin arrugas, por ejemplo, y etcétera. El cuerpo, nos dicen, bueno, el cuerpo tiene que ser así, usa esta crema para la celulitis, para las estrías, y bueno, y todos esos aspectos. La ropa, esto es lo que está de moda, aquí bueno, sí, creo que en todos los países, pero bueno, aquí en Nicaragua ahorita está el boom de la película de Barbie, entonces andan que lo rosa y aquellas cosas. La casa, que si la casa es pequeña, entonces tienes que tener una casa más grande, que si es así, entonces te falta esto. Y a veces es incómodo en algunas visitas, porque tal vez uno está recibiendo una visita y en la visita le dice, ve, fíjate que aquí deberías de hacer esto, aquí deberías de hacer aquello, aquí deberías de pintar, aquí deberías de... Y entonces comenzamos, ¿verdad? En medio de esos procesos de crítica, familia y bueno, y etcétera, hermano. E incluso nos dicen cuáles deberían de ser nuestros logros. Ah, si estás estudiando esto, nunca falta alguien que diga, bueno, ¿y ahora por qué no estudias esto? Y bueno, y tal cosa. Y no, es que eso no sirve, o eso no genera dinero, mejor estudia esto. Y mejor trabajar de esto o hacer aquello. Y muchas opiniones alrededor. La teoría de la comparación social y ese aspecto de la teoría de la comparación social es como, no digamos una teoría científica, sino que es una teoría que habla del material que dice, actualmente nosotros vivimos en una comparación social y esta comparación es la misma sociedad que nos va diciendo, bueno, yo soy, por ejemplo, una mamá de una niña de 4 años, entonces
También, como esa mamá, yo tengo que ser como la otra, que también tiene una niña de 4 años, entonces también yo tengo que hacer esto. Si ella usa este tipo de marca, entonces yo también tengo que usar esa marca. O si ella usa este tipo de ropa, yo quiero esa ropa. Y de repente nos comparamos. Estamos comparándonos normalmente unos con los otros. Y de repente eso también está alineado con la autoestima, porque si yo, por ejemplo, no logré tener algo que la otra persona tenía, entonces comenzamos también a sentirnos mal, comenzamos a desestimar muchas veces lo que tenemos. Y por eso dice acá, ya no es una teoría, o sea, ya no es solamente algo que quede escrito, sino que muchas veces lo vivimos. A veces nuestra vida la vamos llevando en base a esas comparaciones y vamos tomando decisiones muchas veces en base a eso. Ah, como esta persona se compró el último celular iPhone, yo también lo quiero. Y entonces comenzamos a tomar decisiones en base a esas comparaciones. Los periodos de incertidumbre, confusión e inseguridad nos llegan a todas en algún momento, especialmente en tiempos de cambio. Cuando nuestra identidad se basa en las etiquetas que llevamos, nos convertimos en candidatas para sufrir una crisis. Y esas etiquetas son todas estas cosas que yo les decía. Cuando comenzamos a ver las demás personas que tienen, comenzamos a compararnos. Entonces, esos aspectos nos llevan a establecer ciertas etiquetas. Y eso sucede, hermanas, también en el inicio de vida como tal, por ejemplo, cuando ya nosotras nos casamos. Entonces, ya la misma sociedad siempre va empujando. Bueno, ya te casaste, si estás soltera, ¿cuándo te vas a casar? Si te casaste, ¿y cuándo vas a tener hijos? Y si tenés hijos, ¿y cuándo vas a tener el otro? Y bueno, ya cuando después, si tenés el otro, ¿y por qué tenés muchos hijos? No deberías tener mucho. Y si y si estás trabajando, y entonces ¿cuándo te vas a comprar la casa? Y entonces hay muchas etiquetas ahí alrededor que nos van llenando a nosotras de todo esto. Y si nosotras comenzamos a tomar decisiones, comenzamos a guiar nuestra vida por todas esas etiquetas que hay alrededor, estamos propensas a sufrir una crisis en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque todos esos aspectos, hermanas, son aspectos cambiantes. Hoy yo puedo tener un trabajo, mañana no lo puedo tener. O yo tengo a mi hijo aquí en la casa, pero cuando ellos crezcan, ellos se van a ir de la casa y voy a quedar sin hijos en casa. ¿Qué va a pasar cuando ya no tenga que tener, eh, que ya no tenga que estar preparando comida para tanta gente, cuando ya no tenga que estar, y todo ese tiempo que invertía, ahora cómo lo voy a hacer? Y entonces hay muchos aspectos de nuestra vida que van cambiando y si nosotros estamos aferradas a esos aspectos que son cambiantes, podemos llegar a tener momentos de crisis. Incluso cuando nosotras específicamente también como con nuestras relaciones, también son cambiantes en las amistades y, y en la parte matrimonial va a haber un momento que físicamente uno de los dos no va a estar. ¿Qué va a pasar cuando mi esposo ya no esté? Son cosas que no queremos pensar, pero ¿qué va a pasar si hay una que enviude, una mujer? ¿Qué pasa con la mujer cuando queda viuda y solo dependía de su esposo? Hay muchos aspectos. ¿Qué pasa si físicamente sucede algo en mi cuerpo y actualmente soy una persona muy activa? Entonces hay muchos aspectos en nuestra vida que son cambiantes y que debemos de nosotros tener una base sobre en qué está nuestra identidad. Y de forma general, hermana, ese es el tema de esta sesión.
Y entonces, uno de los aspectos importantes que vamos a hacer en esta sesión es que podamos nosotras identificar qué tan vulnerables somos a una crisis de identidad. ¿Qué tan vulnerable podemos estar nosotras ahorita a esa crisis en las diferentes etapas de nuestra vida? Aquí estamos en diferentes etapas. Eh, Solteras, con niños, con hijos mayores, ya con, como dicen, con el nido vacío, que ya no tienen hijos en casa, niños pequeños, con diferentes circunstancias. Entonces, hay tres pasos específicos que nosotras vamos a tomar para analizar individualmente. Número uno, sé honesta contigo misma sobre lo que le da sentido, te da sentido de dignidad personal. Y esto no lo vamos a hacer ahorita, esto es algo que está en su guía para que ustedes lo hagan, por favor. Enumera las cosas buenas que hay en ti, así como las que se parecen importantes de lo que eres, no lo que crees que debes incluir en la lista. Eso es algo importante que vamos a trabajar y que les voy a pedir que ustedes en su guía, ya sea ahorita, pueden ir pensando o lo vayan a hacer ya luego en estos días antes de la próxima sesión. Y en este aspecto, cuando decimos no lo que debería de haber, no lo que creemos, sino lo que realmente es. Entonces, ahí se trata de que podamos escribir cuáles son las cosas buenas que nosotros decimos que hay en nosotras. Que es bueno, como decían algunas, a mí me gusta dar, decía, me gusta dar regalos, me gusta sentir que la gente se siente especial. Esto es algo bueno. Eh, que, por ejemplo, alguna puede decir, a mí me gusta servirle a mi esposo o a mi hijo. Esas son cosas buenas. O me gusta mi carrera profesional, me gusta dar clases, por ejemplo. Entonces, qué cosas ustedes consideran que son, que le dan ese sentido a su vida? Ese es el primer paso. Vamos a escribir esa parte de cómo nosotras nos sentimos con nosotras mismas. ¿Qué es lo que nosotras creemos que le da sentido a nuestra vida? ¿Qué cosas son buenas en nosotras? ¿Qué nos da esa dignidad? ¿Qué nos da sentido de dignidad a nosotras? Ah, bueno, yo me siento que soy una persona de principios, puedo decir, de valores, una persona cristiana, que amo a mi prójimo. Entonces, esos aspectos debemos de ponerlos ahí. ¿Cuáles son esos aspectos de identidad personal, de dignidad que nosotras tenemos? Y acá, hermanas, es importante este ejercicio porque a veces con esto de la identidad, creemos que otras personas tienen cosas buenas y siempre podemos ver a otras personas como mejores que nosotras mismas. Pero este ejercicio es para vernos nosotras, es para poner un espejo y para vernos ahí, nosotras mismas. Que nosotras específicamente en el interior podemos decir cómo nosotras nos vemos. Esa es la primera parte que ustedes van a hacer. El segundo paso, después de haber hecho esa lista, vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál de esas cosas puede cambiar o desaparecer en algún momento de nuestra vida? ¿Qué de eso que nosotras escribimos allí, de todo, ya sea de lo que somos buenas, de lo que hacemos, lo que nos da sentido de identidad, lo que nos da sentido de dignidad? ¿Qué de eso puede cambiar? Por ejemplo, yo les decía, si los hijos ahorita son pequeños, después van a ser grandes, después van a ser adultos, ¿qué de eso puede cambiar? De lo que nosotros tenemos ahí, ¿qué puede cambiar? Y el tercer paso que vamos a trabajar es evaluar nuestra vulnerabilidad. De la lista anterior, lo que cambia, vamos a decir, ¿verdad? Ya lo vamos a poner ahí, ¿qué es lo que cambia? Por ejemplo, si yo ahorita tengo un trabajo, ¿qué pasaría si yo pierdo mi trabajo? Si yo estoy queriendo obtener una beca, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo no la obtengo? ¿Cómo me sentiría si yo
no obtengo eso que yo quería, o si yo tengo un plan, un deseo. La belleza misma cambia, nuestra parte física cambia. Y si la mayor parte de nuestro sentido de autoestima procede de fuentes que en algún momento de nuestra vida ya no vamos a tener, entonces podemos estar vulnerables a tener una crisis de identidad. A que cuando eso cambie en nuestra vida, nosotras podamos sentirnos que ya no tenemos valor, que ya no tenemos esa, esa dignidad, ya no tenemos un precio como tal. Porque ¿qué va a pasar cuando entonces ya no tenga eso que tengo ahorita? ¿Qué va a pasar cuando ya no sea tan joven? ¿Qué va a pasar cuando ya no tenga la cara tan lisita? Y entonces ya, y entonces ahora que ya tengo estas arruguitas, ay, me siento mal por eso, voy a estar buscando las miles cremas, ¿verdad? Para ver que no me salgan. Entonces, ¿qué va a pasar cuando cambien muchos aspectos de nuestra vida? Entonces, son tres aspectos, hermanos, o tres pasos que vamos a dar y que es parte de la evaluación que debemos de realizar para identificar qué tan vulnerables nosotros somos a alguna crisis de identidad. La mejor manera de protegernos de una crisis personal es basar nuestro sentido de identidad personal ante todo en lo único que no cambia. Y ese es el aspecto principal y la base. ¿Qué es lo que no cambia? Es Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Y en Juan 3:16 nos dice que Él nos amó tanto que envió a su único hijo a morir por nosotras. Entonces, el amor de Dios, hermanas, nunca va a cambiar. Él nos ama a nosotras. Nos ama aunque seamos eh, profesionales o no, aunque tengamos este trabajo o no, aunque tengamos hijos o no, aunque seamos jóvenes o no, en cualquier aspecto, cualquier circunstancia, Él nos ama. El amor de Dios es de manera inigualable, inmesurable, es un amor especial, único, ¿verdad? O sea, algo que no tiene precio y ese amor nos debe de llenar a nosotras, independientemente de las circunstancias en las que nosotras nos encontremos, independientemente de lo que muchas personas a veces digan. Hay mujeres que pueden estar pasando, hermanas, por matrimonios difíciles. Ah, hay mujeres que pueden estar pasando por muy difícil que sea, ¿verdad? Y por muy cristianos que seamos. eh, en esta semana tuve un caso, tuvimos ahí un caso de una pareja que, bueno, sufrió una infidelidad y entonces fue difícil esa parte de que parecía algo que nunca iba a suceder. Yo me quedé impactada con ese caso y, y ahora pues todo, ¿verdad? Lo que eso conlleva. Entonces, ¿cómo se puede sentir una mujer cuando pasa por una situación así? ¿Cómo se puede sentir cuando puede pasar muchas cosas en su cabeza de que entonces, ¿qué pasó? Mi esposo no me ama, entonces yo no soy valiosa, entonces yo no soy suficiente. Pero aunque sucedan cosas como esas, hermanos, algo que debemos de tener siempre la base es que soy valiosa, que soy amada por el Señor, que tengo un valor precioso, aunque mi mismo esposo, por ejemplo, como este caso que les comparto, no lo haya valorado de esa manera, pero el hecho de que una persona haga algo que pueda lastimar, no significa que es que nosotras no lo valemos, no lo merecemos. Nosotras somos valiosas, somos compradas con la sangre de Cristo y ese es el principal enfoque que nosotros debemos de tener y es la base de nuestra identidad. ¿Te ha llegado esta verdad al corazón? ¿Cree que Jesús murió por ti? A veces puedes creer que Dios ni siquiera se percate que existe.
¿Cuántas muchas veces en alguna situación, cualquier circunstancia que hayan tenido, piensen, es que Dios no me ama, eh, es que me pasó esto, esta situación difícil, eh, una pérdida de alguien, de un ser querido, eh, una situación económica difícil, y podemos decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces Dios no me ama porque me pasó esto. Pero algo que debemos de tener siempre es que todo lo que pase, aun cuando pareciera que no debería habernos pasado, todo está en el control del Señor. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que fuésemos formadas en el vientre de nuestra mamá, desde que nosotros estábamos ahí siendo ese embrión en el vientre de la mamá, ya el Señor nos había visto, ya nos había escogido, ya el Señor nos estaba formando allí y Él nos amó desde ese momento, hermana. Desde ese momento, Él amó a hermana Damaris, a hermana Mayra, a Cintia, a Cristian, a Sara, a hermana Dina, a Iris. Él nos amó desde ese momento que estábamos ahí. No importa cómo te veas, no importa lo que hagas, no importa es que alguien puede decir, es que yo tengo, un trabajo que no, que siento que no me gusta, o este trabajo es esto, yo quiero hacer otra cosa. Nada cambia. O sea, las circunstancias como tal no cambia el hecho que Dios nos ame. Dios nos ama, sea cual sea nuestra situación. Solo debemos tomar la decisión de permitir que Él reine en nuestra vida y que podamos vernos nosotras mismas a través de los ojos de Dios. Que no nos veamos, hermanas, a través de los ojos de la gente. El ser humano está dado al mal. El ser humano eh, tiene un corazón naturalmente, por esa naturaleza humana, dado al mal. Hay muchos aspectos negativos en el ser humano. Hay muchos celos, hay muchas envidias. Y si nosotros nos vemos por medio de los ojos de las demás personas, podemos sentirnos que no somos valiosas, podemos sentirnos lastimadas, pero lo importante es vernos a través de los ojos de Dios y eso es lo que dice la palabra y siempre hemos de irnos a qué dice la palabra de Dios sobre nosotras y en eso es que nosotros debemos de fijarnos. Vamos a leer esta parte esta historia y luego voy a dejar un tiempito si podemos compartir. Tal vez si alguien me quiere leer, aquí donde comienza una de las cartas más tristes, si alguien quiere leer esto, Eh, Voy a leerlo, hermana. ¿ok? Ok, dice, una de las cartas más tristes que recibimos fue la de una mujer de 68 años que preguntaba, ¿qué tan buena debo ser para que Dios me ame? Abandonada por su madre al nacer y sin que nadie la adoptara hasta los 12 años, esta mujer tenía profundas cicatrices emocionales. Sufría por haber crecido creyendo que la aceptación de las otras personas y de Dios se basa en nuestra apariencia, nuestras capacidades y nuestro rendimiento, perdón. A la edad de 15 años asistió a una iglesia y por primera vez escuchó el mensaje de salvación. Respondió y recibió a Jesucristo como su Salvador personal, pero su alegría se vio abrumada por sentimientos de indignidad al volver a casa y arrodillarse junto a su cama esa noche. En vez de regocijarse en su nueva fe, lloró y le pidió a Dios que le dejara morir porque sabía que nunca podría ser lo suficientemente buena para que Dios me ame. Cerró su triste carta con la pregunta, ¿Dios hace cirugía plástica en el corazón para borrar el trauma de la infancia? Pablo escribió a los Efesios, Dios nos hizo aceptos en el amado Cristo, Efesios 1:6. Esto significa que tu aceptación por el Padre no tiene nada que ver con tu bondad o maldad. Se basa por completo en lo que hizo Jesús. Gracias a que Dios te acepta,
puedes aceptarte a ti misma. Gracias a que Dios te reconoce como una persona de valor y dignidad, puedes reconocerte como alguien hecha a su imagen, importante y digna. La mejor manera de protegerte de una crisis personal es basar tu sentido de dignidad personal ante todo en la única fuente que no cambia. Dios, que no cambia. Dios te ama. Juan 3:16 dice que te ama tanto que dio a su único hijo por ti. ¿Te ha llegado esta verdad al corazón? ¿Crees que Jesús murió por ti? No es difícil creer que murió por nosotros colectivamente, pero ¿sientes que murió por ti personalmente? ¿Es posible que te amara tanto cuando tenía tantísimas personas con las que tratar? Ahí, ¿Piensas que eres una? No sé si ahí. continúa. No, no, ahí, gracias. Okay. Bien, esta historia, manas, este libro, ya cuando ustedes tengan el libro específico, van a ver de que está con varias historias, con varios casos que nos permiten analizar el estilo, porque ese es el punto que somos únicas, que somos creadas especialmente para un propósito específico que el Señor ya tenía preparado, dice de antemano. Hemos sido creados para buena obra, dice su palabra, y eso ya ha sido creado desde antes. Entonces, físicamente y con los dones y talentos que el Señor nos ha dado, son específicamente para nosotras como tal. No tenemos por qué pensar en que la otra tiene una mejor forma o es una mejor persona o tiene mejores dones, mejores talentos y yo no los tengo. Todas los tenemos, todas tenemos, son diferentes, cada quien tiene su don, su talento específico, todas tenemos diferentes, pero es un propósito único que cada una tiene. Dios no espera que seas algo que no tienes la capacidad de ser. Tampoco el Señor, eh, hay un propósito y es parte de lo que nosotros vamos descubriendo, lo que vamos viviendo en nuestro día a día, en nuestra relación con el Señor. No tienes que cumplir el propósito de ninguna otra persona, solo aquel para el que Dios te ha diseñado. Muchas veces nosotras nos frustramos queriendo ser alguien que no somos o queriendo imitar a otras personas. No tienes que envidiar tampoco las capacidades y logros de los demás, porque su propósito para ti no es como su plan para ningún otro. Simplemente haz las cosas para las que Él te hizo buena y mira cómo te usará para cumplir su voluntad. Si lo haces, experimentarás la mayor satisfacción que puedes tener en tu vida. ¿Para qué Dios nos hizo buenas? Y volvemos a la lista aquella inicial. ¿En qué somos buenas? ¿Qué podemos hacer? Y alguien puede decir, ah, yo no soy buena en nada. No, no es cierto. En algo somos buenas. Y en eso que somos buenas y en eso que el Señor ya nos dio de don y talento, eso tenemos que usarlo para la voluntad del Señor. Tus circunstancias no determinan tu propósito, no importa lo que sea hoy o lo que fuiste en el pasado. No es un error, no es un error el hecho de que hayamos sido concebidas, no es un error el hecho de que hayamos estado acá, no es un error. Eres un potencial obra de arte en la que Dios quiere revelar su poder, su gloria, su amor y su creatividad. Dios quiere tomar tu sufrimiento y convertirlo en una bendición para ti y para los demás. Muchas veces, en medio de cosas difíciles, de sufrimientos que pasamos, el Señor eso lo transforma en esas bendiciones, no solamente para nosotros, sino para los demás. Porque muchas veces una situación, un aspecto difícil de nuestra vida se convierte en una bendición para otra persona. Por medio de nuestro testimonio podemos impactar a alguien más. Y eso también es parte del proceso de por qué pasan las circunstancias, que pasó esto. Y decimos, es que Dios no me ama. No es eso, es un proceso que el Señor nos está llevando para que pase algo más allá, que son bendiciones o que son
testimonios que son impacto para otras personas. El primer paso para verte a ti misma como Dios te ve, como una persona valiosa, es mirar el lienzo, es mirar esa tela ahí donde está el pintor ahí que pone el caballete y pone su tela o pone aquel papel así blanco donde él comienza a pintar. Él quiere crear esa obra maestra para que puedas entender quién eres. Cuando entiendes quién eres realmente, tendrás una idea más clara de la perspectiva de Dios sobre tu vida. Cuando entiendes quién eres y quién eres, y es algo que en este taller lo vamos a estar repitiendo, hermana. Somos hijas de Dios, somos preciosas, somos compradas con la sangre de Cristo, somos valiosas, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por el Señor. Somos eso, no somos lo que diga la gente, no somos lo que diga las circunstancias, somos lo que dice la palabra de Dios, somos lo que Dios dice, somos preciadas ante los ojos del Señor. Me gustaría escucharlas. Esta segunda parte, ya solo tenemos 10 minutos a Dios y permitiendo que Dios sea guiándote en su propósito, a pesar de las circunstancias difíciles que puedas estar enfrentando ahora. Y eso es importante con esta parte, ya voy a ir cerrando sobre la oración. Hermanas, muchas veces en nuestras oraciones, la forma que oramos no son claras. Muchas veces es importante hacer este análisis. Si vamos a orar por esas circunstancias difíciles que estamos pasando, es irnos con eso, con el Señor. Señor, esta es la circunstancia. Así me siento, así estoy. En que te pido que me ayudes, que me guíes, que me dirijas. Y entonces entregarle al Señor esa carga, entregarle al Señor esa situación y esa fe, hermana, la fe, la certeza, esa convicción de que el Señor bajo su perfecta voluntad pueda, si es su voluntad, ¿verdad? Eh, pueda darnos la respuesta de lo que nosotras estamos pidiendo y si no, pues darnos las fuerzas para seguir enfrentando la situación que sea. Pero ir directamente con el Señor, con las situaciones, con lo que estamos viviendo y esa parte acá del ejercicio a eso quiere llegar. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son nuestras circunstancias? ¿Cuáles son estas cargas que estamos pasando? Y llevárselas al Señor en base a lo que nos dice la palabra. Esa es la sesión 3 y 4, hermanas, sobre nuestra identidad, sobre la autoestima, la base, ¿verdad?, de nuestra identidad debe estar en Cristo, en lo que Dios dice de nosotras, y en el material van a poder profundizar más a detalle, y yo siempre igual estoy allí, ¿verdad?, accesible. Ustedes pueden escribirme al WhatsApp si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo del material que quieran que podamos revisar. Me gustaría escucharlas ya para cerrar. ¿Con qué se quedan del tema de hoy? Si alguna quiere compartir algo, alguna experiencia o qué es lo que más le llamó la atención de esta sesión, podemos hacerlo en unos minutitos. Ya estamos cerrando el tiempo prácticamente, así que les animo las que deseen compartir. A ver quién se anima. También les animo si alguna tiene en Cristo. Es muy difícil.